¿Se puede hacer un buen live action? No estoy diciendo que no se puede hacer una buena adaptación de una película que ya existía, pero en esto de pasar de una película animada a su equivalente en live action, creo yo que no puede haber uno solo que sea realmente bueno. Por la naturaleza de la adaptación, por mucho que intenten, incluso en el mejor escenario posible, nunca estaremos ante una gran película. En las últimas semanas se estrenaron dos películas que creo ilustran perfectamente este fenómeno: Lilo y Stitch y Cómo entrenar a tu dragón. Ambas versiones live action de una película animada universalmente querida. Ambas parece ser éxitos rotundos en taquilla, no dudo que las dos rebasen los $1,000 millones, y ambas tendrán un chingo de gente que la pasó increíble en el cine cuando las fueron a ver. Este video no es contra ese público, pero creo que en esta tendencia de convertir animación en su versión live action hay no solamente malas adaptaciones, sino también un discurso peligroso acerca de la animación. Hablemos por favor de los live actions. Recién hablé en mis redes sobre Cómo entrenar a tu dragón. Hablé de todo lo que funciona de esta película, las muchas virtudes que tiene, que está divertida, que es emocionante y que todo esto es consecuencia de que es prácticamente idéntica a la versión animada. Decía también que esto me pareció un problema porque esta película ya existía. No dijo absolutamente nada nuevo, me parece entonces una película innecesaria. Y llegaron muchos comentarios que, palabras más, palabras menos, decían algo así como: te quejas de que le cambien cosas, te quejas de que la hagan igual, ¿qué chingados quieres? Uno, creo que la respuesta es obvia: películas nuevas. Pero dos, creo que esta pregunta simplifica demasiado la conversación porque esto de acá no son las únicas opciones de una adaptación. ¿Cuál es el pedo, por ejemplo, con Lilo y Stitch? El problema con esta película no es que le cambien cosas a la historia original, el problema es que los cambios que le hacen se sienten directamente como un insulto a la película original. En la película original, Nani lucha por conservar la custodia de Lilo. Cobra Bubbles, el trabajador social que luego nos enteramos estuvo en la CIA y ya había tenido encuentros con extraterrestres, es quien debería llevarse a Lilo, pero actuando en contra del sistema, permite que Lilo, Stitch, Nani y demás miembros de la familia se queden juntos como eso, como una familia. Clave acá esto de que Cobra Bubbles actúa en contra del sistema. En el live action, Cobra Bubbles no es el de los servicios sociales, solo es un agente de la CIA. La de servicios sociales es otro personaje que en esta versión no tiene un solo defecto. Es una presencia agradable, impoluta, quiere lo mejor para Lilo y convence a Nani de ceder la custodia de Lilo al sistema. El hecho de que este personaje no tenga un solo vicio de carácter dice mucho. ¿Este personaje que representa al gobierno es el único intachable de la película? Algo nos están diciendo. Donde en el original Cobra Bubbles actúa contra el sistema para que esta familia se mantenga unida, en el live action la solución está en entregarse al sistema porque el sistema aparentemente es bueno. Donde el original celebra las culturas que conforman Hawái, el live action nos dice que Nani está mejor yéndose a estudiar a California, es decir, a Estados Unidos continental, dando el mensaje de que la isla en la que vive no es suficiente. Se siente como una ofensa a todo lo que la primera película celebra. El problema de este live action no es que cambie cosas, es que los cambios son francamente pendejos. Traicionan todo lo que se supone que esta historia nos estaba diciendo. Pasa lo mismo con todos los live actions de Disney, ya sea que le cambien poco o mucho, como en el caso de Mulan. Deja tú que le quitaron las canciones, deja tú que le quitaron a Mushu. Aquí Mulan tiene poderes. No tal cual, pero básicamente tiene poderes. Puede hacerse de esta energía que le otorga fuerza desmedida y que hace posibles las elaboradas secuencias de acción que hay en la película. El problema entonces es que no necesita pasar por su entrenamiento para volverse una guerrera formidable. Ya es una amenaza desde el principio, entonces ¿para qué carajos vemos su historia? En la original, Mulan derrota al líder de los Hunos con un abanico, símbolo entonces de lo femenino. Vence a este cabrón precisamente porque suma lo que aprendió como soldado con lo que conoce por ser mujer. El discurso de la película es redondito porque este debate entre los roles de cada género, lo que le tocaba hacer como mujer y lo que elige hacer por su familia, todo aterriza perfecto en este momento en el que vence. Eso es el original. ¿Qué clase de mamada es esto? De nuevo, el problema no es que le hagan cambios. El problema es cuando estos cambios no entienden a la película, no tienen ningún sentido. Se le pueden hacer cambios a la película original sin traicionarla, pero como Disney no ha logrado esto una sola vez, parece que la lección que aprendió DreamWorks fue: no hagas cambios y ya. Y eso se nota en Cómo entrenar a tu dragón.
Esta película ya llega desde un lugar más ventajoso que Lilo y Stitch porque aquí sí que podríamos imaginar un live action de cómo entrenar a tu dragón. Lilo y Stitch es una película animada. Todo lo que ocurre en el espacio y los personajes del Consejo Intergaláctico y parte importante de la magia de la película no tienen un carajo que hacer en un live action. Me duele que le vaya bien esto en taquilla. Pero aquí los personajes principales son humanos. Solo habría que animar a los dragones y eso ya se ha hecho. Hay buenas fantasías medievales con dragones en live action que son grandes películas. Y veo la película y la historia me entrega lo mismo que la animada. Esta isla en que los dragones son una peste y es tradición cazarlos. El hijo del jefe de la aldea se hace amigo de un dragón del que aprende que los dragones no son una amenaza si no son atacados. El jefe insiste en atacar a los dragones en su nido, pero se topa con uno que ningún humano podría vencer solo. El protagonista y su dragón lo vencen juntos y el mundo se transforma en otro donde dragones y humanos conviven en perfecta armonía. La historia es bellísima. Tiene su lado infantil, pero también una cara más adulta. Formas de violencia inusuales para este tipo de películas, pero que la enriquecen mucho. Todo esto conforma una excelente película, que ya existía. Es esta, y esta, dirigida por el mismo director, con algunos miembros del mismo elenco, nos cuenta la misma historia en el mismo orden y no dice absolutamente nada nuevo. ¿Para qué se hizo? En la reseña que hice sobre esta película hablé de un cuento de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, sobre un tipo que pretendía escribir Don Quijote de Cervantes y presentarlo como su propio libro, no adaptarlo con otros personajes o adaptar la historia a otra época. El cabrón quería escribir Don Quijote palabra por palabra y presentarlo como su novela. Su idea no era transcribir el libro de Cervantes, sino tratar de llegar a las mismas palabras a partir de sus propias vivencias. Dicho de otro modo, él quería componer el Quijote, que se le ocurriera a él, igual que a Cervantes se le ocurrió siglos atrás. Lo que Borges plantea en este cuento en defensa de Pierre Menard es que una obra existe en un contexto y que componer la historia de Don Quijote en el siglo XVII dice unas cosas, pero componerla en el siglo XX dice otras, porque en esos siglos han pasado un chingo de cosas, incluida la publicación del Quijote. Entonces el mismo párrafo con las mismas palabras en el mismo orden, el de Cervantes lo interpreta de una forma y el de Pierre Menard de otra, diciendo de algún modo que lo de Pierre Menard es una adaptación tan fiel del Quijote que es igual al Quijote. Ahora, esto es un cuento. Aquí Borges juega con este personaje de Pierre Menard y su ridícula idea de escribir el Quijote desde cero para hacerse preguntas sobre las adaptaciones de historias. ¿Por qué adaptamos una historia que ya se contó? Y aquí hay 1000 respuestas posibles. Hay incontables adaptaciones, por ejemplo, de las obras de Shakespeare, porque según en qué época sucede, la historia de Romeo y Julieta nos dice cosas diferentes. A lo mejor adaptas una película porque la última vez que se hizo no existía la tecnología para ver en pantalla las ambiciosas secuencias que la historia necesita y hoy ya existe la tecnología, entonces las podemos ver. A lo mejor los códigos morales que rigen al cine cambiaron de un momento a otro y puedes contar una historia con menos censura, con escenas más explícitas que alimentan la sensación de terror que la historia te quiere dejar. Hay 1000 razones para volver a contar una historia que ya se contó. Todas implican cambios, y ahí el problema de cómo entrenar a tu dragón. Esta versión cuenta exactamente la misma historia que ya se había contado, con los mismos personajes, ambientada en el mismo mundo. No dice absolutamente nada nuevo. No encontró algo sobre Hippo en lo que valiera la pena profundizar. No cambia nada. Entonces, más allá del éxito que esto va a ser en taquilla, ¿para qué se hizo? Pierre Menard replicó el Quijote alegando que el contexto cambia las cosas, que la misma historia publicada en otro momento tiene un fondo diferente. Ok, ¿qué cosa está ocurriendo ahora en el mundo que justifique la existencia de otra película de cómo entrenar a tu dragón idéntica a la original? A. Un parque de diversiones. Cómo entrenar a tu dragón en live action existe como un anuncio de 2 horas del parque de diversiones. Esta película no tiene nada que decir porque lo que tenía que decir ya se dijo, pero tenía que volver a decirlo ahorita porque ahorita existe este parque. Eso es todo. Esto es un anuncio. Y no está mal hacer anuncios, pero en este caso veo 2 grandes problemas. Uno, que la película no es 100% igual, es casi igual. Misma historia, mismos personajes, pero tantito más lenta y con 2-3 actuaciones que hacen extrañar a la película animada. Es decir, esta película es menos buena que la original. La original es excelente, eso le ayuda a esta, pero no es tan buena. Esto funciona mejor si no vi la película animada. Si sí la vi, esto no le llega a la altura. Ver esto es volver a ver lo que ya vi, pero con tantito menos chiste. ¿Para qué entonces la voy a ver? Pero más allá de cualquier otra cosa, el principal problema de esta película, y que creo es un problema que tienen todos los live actions, es que se valida este discurso de que esta película es la buena. Ya se hizo la animada,
ahora sí se hizo la película. La primera fue un calentamiento en lo que conseguíamos el dinero para hacerla de verdad, pero ahora sí ya la hicimos de verdad. La animación también es cine. Una película animada es una película. Esta idea de que por fin se va a contar la historia de verdad me parece una mamada y una cachetada directa a la animación. No teníamos que esperar a que existiera la tecnología para contar esta historia como se debe. La historia ya se contó de la mejor forma posible con esta animación. Desde hace años que la animación ha peleado por su lugar en el mundo del cine. En las grandes premiaciones, en que el mundo entienda que no es un género infantil porque no es un género, es un medio para contar historias. Y a veces es mejor vehículo de historias que live action. Y ese es el caso de Cómo entrenar a tu dragón y de Lilo y Stitch y de todos los live actions que se han hecho repitiendo una historia que animada se contó mejor. No pasa nada malo si disfrutan esta película. Hay cine para todo el mundo y estas adaptaciones claramente tienen su público. Y qué bueno que ese público tenga en el cine cosas que disfrutar. Yo disfruté mi rato en el cine viendo esto. Simplemente me permito cuestionar lo que disfruto y al cuestionarlo me topo con toda clase de problemas que dicen mucho sobre dónde está el cine hoy. No me parece que esto sea una mala película, solo estoy en desacuerdo con la existencia de los live actions por lo que implican. Y con lo bien que le va a ir a esta película, seguro no va a ser la última y eso me preocupa. DreamWorks acaba de encontrar su nueva mina de oro, me da miedo que les dé más hambre y hagan el live action impensable. Por favor, Dios, no.